bendiga de manera especial. Quiero compartir con usted el estudio bíblico de esta semana. En el libro de Miqueas, el capítulo número 6, los versículos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchen lo que dice el Señor. Levántate, presenta tu caso ante las montañas. Deja que las colinas oigan tu voz. Escuchen, montañas, la querella del Señor. Presten atención, firme cimiento de la tierra. El Señor entra en juicio contra su pueblo. Entabla un pleito contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dime en qué te he ofendido. Yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esa tierra de esclavitud. Yo envié a Moisés, a Aarón y a Miriam para que te dirigieran. Recuerda, pueblo mío. Escucha bien. Lo que tramaba Balac, rey de Moab, y lo que le respondió Balaam, hijo de Beor. Recuerda tu paso desde Sitín hasta Gilgal y reconoce las hazañas redentoras del Señor. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros, con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Mire, el título de este estudio es la práctica de la verdadera religión. Lo primero que debemos saber es que Dios nos advierte de antemano cuando le hemos ofendido. Entonces vamos a pensar lo que Dios quiere para nosotros y vivamos una vida que refleje en todo momento, en todo tiempo, la pureza al Señor y el amor al prójimo. La religión verdadera se deja ver, mire, cuando hacemos las cosas bien, cuando nos compadecemos de los demás demostrando el amor de Dios y cuando nos mantenemos en sencillez delante del Señor. Un verdadero cristiano, escúchame bien, no puede separarse de la práctica religiosa, de lo que es correcto moralmente. Debemos entonces mantener una relación sincera con Dios y con nuestro prójimo. En otras palabras, la práctica religiosa debe ir acompañada de justicia y moralidad. Si esto no está sucediendo en nuestras vidas, Dios nos va a llamar a cuenta como lo hizo con el pueblo de Israel. Mire, en los primeros versículos de ese capítulo 6 de Miqueas, los versículos del 1 al 3, vemos que Dios reclama contra su pueblo. Dios está en pleito con su pueblo. Dios, mire, nos muestra la naturaleza como un testigo que solamente escucha la maldad del pueblo de Dios cuando se aparta de los caminos. Menciona los montes, menciona los collados, menciona los cimientos de la tierra como testigos del mal, del pecado del pueblo de Israel. Entonces Dios utiliza la naturaleza inanimada para quejarse de la conducta de su pueblo. Coloca a la naturaleza como si fueran las personas que son testigos para señalar la gravedad del pecado del pueblo de Dios. Acusa al pueblo de Israel. Mire, que teniendo el conocimiento de Dios por medio de su palabra revelada en Sinaí, que conociendo de sus intervenciones portentosas a través de su historia, actuaban como seres irracionales. Entonces parecería ser que la naturaleza inanimada estaba más conectada con el Creador que su pueblo mismo. 3 palabras que explican el sentimiento de Dios hacia su pueblo por causa de sus maldades. La primera es contención, la segunda pleito y la tercera altercado. Mire, algunos en el pueblo de Israel habían abandonado completamente a Dios, mezclándose con religiones cananeas, otros mezclando el culto de Jehová con el culto de Baal y el culto de Moloc. Escúchame bien, también estaba el pecado social de la explotación a los pobres, de los ricos, bendito sea el Señor, aleluya, el abuso de poder, la corrupción de los líderes religiosos a través del materialismo y el lucro, y la violencia y la rapiña que hacía insegura la vida en la ciudad y en el campo. Suficientes razones para Dios estar disgustado.
Entonces Dios exige respuesta de su pueblo. Allí lo vemos en el versículo número 3. Dios estaba sentido por la conducta de su pueblo. Un pueblo rebelde, desobediente y terco. Un pueblo que sería castigado si no se arrepentía. Entonces Dios le pregunta a su pueblo qué le había hecho o cuál era la molestia. Le exige a su pueblo que presente su queja. ¿Por qué estaban cansados de Dios? Aleluya. Si Dios no les había fallado, si Dios siempre había cumplido sus promesas. Entonces, lo que Dios quería enseñarle a este pueblo era a razonar. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios le recuerda su cuidado a su pueblo. Allí lo vemos en el versículo 4 y 5. Entonces, Dios le expresa que los había libertado de la esclavitud. ¿A través de qué? A través de una intervención indirecta. Envió plaga para salvar a su pueblo de la opresión de Egipcio. Mire, abrió el mar rojo para que su pueblo pasara en seco. Cerró el mar para que aquellos destruidores, los perseguidores de Israel, aleluya, fueran aniquilados. Entonces Egipto representaba el reino del mar, un reino de esclavitud, un reino de opresión, aleluya. Su príncipe era el faraón espiritual, Satanás. Bendito sea el Señor, reprendido está en esta hora. Entonces Dios le da unas ordenanzas a su pueblo para regular la conducta personal de cada uno de los israelitas. Dios le ordena una relación, aleluya, una comunicación con él y con el prójimo. Bendito sea el Señor. Mire, se le brindó todo lo necesario para que realizaran el culto correcto, para que pudieran adorar a Dios y realizar sacrificios por sus pecados. Mire, la presencia de Dios les guiaba de día y de noche. Y Dios se encargaba, escúchame bien, de derrotar directamente a los enemigos del pueblo de Israel. Así no se detendrían hasta llegar a la tierra prometida. Entonces Dios recuerda a su pueblo la protección de los enemigos. Allí lo vemos en el versículo número 5. Las maldiciones contra el pueblo de Dios no van a ser eficaces debido a la protección divina. Ni Balaam, ni nadie podía maldecir a un pueblo que Dios había bendecido. Isaías 54:17 dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Quiere decir que Dios va a frustrar todos los planes del enemigo para que entremos en una relación de pacto con Dios. Mire, el periodo del tiempo que transcurrió entre el último lugar donde acamparon antes de cruzar el Jordán y el lugar donde acamparon después de haber cruzado, sucedieron varias cosas. Allí se frustró, mire, finalmente los planes de Balaam de querer maldecir al pueblo. Allí sucedió la derrota de los madianitas, quienes intentaron destruir a Israel, seduciéndolo a la idolatría y a la fornicación. Allí sucedió el cruce milagroso del Jordán. Allí sucedió, aleluya, y se dio entrada a la tierra prometida. Allí sucedió la circuncisión de aquellos que habían nacido en el desierto y entraron en pacto con Dios. Allí el Señor puso en vergüenza las intenciones de maldición de Balac. Allí el Señor confirmó las bendiciones pronunciadas por Balaam, que venían directamente de Dios. Fue entre Sitín y Gilgal que el Señor intervino para que su pueblo conociera la justicia de Jehová. Una demostración de un Dios fiel, justo y verdadero, que lo que dijo que iba a hacer, lo hizo. Bendito sea el Señor, porque Él siempre cumple su promesa. Mire, lo que es la religión verdadera, allí lo vemos en los versículos del 6 al 8 de Miqueas. Bendito sea el Señor. No consiste en ritos, no consiste en ceremonia. Mire, la nación se jactaba de mucha religiosidad. Bendito sea el Señor. Muchos buscaban complacer a Dios, pero en sus conciencias les acusaban por sus pecados y andaban buscando la reconciliación. 5 prácticas religiosas que realizaban para reconciliarse con Dios. Escúchame bien. Ellos hacían holocaustos, ellos ofrecían becerros de un año, millares de carneros, 10,000 arroyos de aceite, mire, y la ofrenda del primogénito.
pero no se hablaba bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia de una actitud interior. Simplemente eran acciones externas y ritualistas. No se mencionan obras de buen carácter social, bendito sea el Señor. Por tanto, hay unas consideraciones que hay que tener. Todo aquello que ofrezcamos a Dios, escúcheme bien, sin Él pedirlo, es una ofensa ante su presencia. Las acciones religiosas deben ser producidas por una actitud correcta y una buena relación con Dios. Entonces, toda expresión religiosa que no tenga compasión y amor hacia el prójimo es aborrecible delante de Dios. Mire, la verdadera religión consiste en una buena relación con Dios y con su prójimo. Eso es lo que deja ver el versículo número 8 de Miqueas 6. Y es a través de la palabra del Señor que conocemos ese amor, que conocemos esa humillación. Aleluya, bendito sea el Señor. El conocimiento de Dios y la vida cristiana es proporcional al conocimiento que se tiene de la palabra, al conocimiento que se tiene de la Biblia. Si no conocemos la Biblia, tampoco sabremos cómo agradar y servir a Dios. 3 cosas específicas que Dios nos pide a través de su palabra: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante del Señor. Mire, la verdadera justicia es algo interior que se deja ver en los actos externos. Si no somos justos por dentro, tampoco podemos demostrarlo por fuera. Si no nos amamos, no podemos ser misericordiosos. No podemos ser misericordiosos por obligación ni por fuerza. Si no nos humillamos, no puede haber justicia, mucho menos misericordia. Amado, Dios te bendiga rica y abundante.